¿Cómo están ustedes, hermanos? Muy buenos días a cada uno en esta mañana, en medio de este mes de agosto. Qué bueno podernos encontrar y saber que usted está ahí preparado desde la primera hora, recordando que hoy día había una sospecha de cambio de hora. Ahí avisamos para que nadie se confundiera, sabiendo que todavía seguimos en este horario habitual. Hoy día ya son 20 para las 12 de la tarde en este domingo 9 de agosto de este año 2020. Como ya decían nuestros hermanos Víctor y Alicia al comienzo de este tiempo juntos, casi cumpliendo esta semana en la que vamos a entrar ahora, cumpliendo 5 meses. Imagínense, 5 meses ya que no podemos llegar y entrar por la puerta de nuestro templo para podernos saludar, abrazar y compartir como lo hacíamos habitualmente. Y hoy día hemos tenido que aceptar esta forma de llegar y estar entre cada uno de nosotros compartiendo los tiempos juntos que tenemos dentro de la semana como en este domingo. Hermanos, vamos a entrar entonces ahí. Espero que usted esté concentrado, haya dejado todo de lado para poder compartir, haciendo siempre cuenta como si estuviésemos en el templo, de tal manera que nada de las cosas de la casa, porque eso es lo difícil. Cuando estamos en la casa siempre hay cosas que hacer y cuesta desconectarse para solo concentrarse en este tiempo, especialmente hoy domingo que estamos teniendo juntos. Bueno, queremos entrar en materia de la reflexión de hoy, así que ahí le pido a mi hermano Gregory y mostrarle en dónde estamos nosotros hoy día como iglesia. Como decía y se anunciaba y se informaba o se repetía al comienzo de nuestro culto, como iglesia nosotros nos hemos propuesto trabajar, reflexionar, subrayar, reforzar estas 4 columnas en la vida espiritual de la iglesia. Y ya partimos en el mes de abril y mayo, reflexionando y trabajando lo que es la columna de la oración como una disciplina importante en la vida de cada creyente, de cada cristiano, como si también en la vida de la comunidad como es la iglesia. Después de 2 meses comenzamos a trabajar la importancia de la reflexión, el estudio, el entendimiento, la correcta interpretación, el entendimiento de la palabra, de las escrituras, en los 2 meses que siguieron a continuación. Y ya este mes de agosto, desde el domingo pasado, agosto y el próximo mes que es septiembre, ya hemos empezado a mirar y a reflexionar y a entender y comprender lo que significa esta tercera columna en la vida espiritual, tanto de un creyente como de una iglesia, como es el servicio, o sea, la disposición para servir en donde el Señor me llama, donde el Señor me llame. Así que vamos a seguir en este segundo domingo de agosto reflexionando en torno a esto. Ahí está el propósito que tenemos como iglesia, ser una iglesia cimentada en la oración profunda en Dios, la palabra de Dios, una vida de testimonio fructífero y en servicio agradecido a la hermandad y la comunidad. Ese es nuestro propósito como iglesia de la Florida. Así que hermanos, avancemos hoy día. Ya estamos en esta columna tercera que es el servicio. Entonces quiero que ahí en pantalla ustedes vean a continuación el título de la reflexión el día de hoy. Prestos a servir en medio de lo imprevisto, ¿ya? Como está apareciendo en pantalla, el llamado a estar atentos al servicio. Y hemos basado entonces la lectura de hoy para reflexionar en ella, basada en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 1 al 44. No sé cuántos vieron el mensaje que dejé en el grupo de WhatsApp de la Iglesia de la Florida. Si usted está en el grupo de WhatsApp, entonces tiene que haber visto que en horas de la tarde del día de ayer dejé un mensaje solicitándole que usted llegara hoy día a esta transmisión y especialmente a este minuto leído el capítulo 27 de Hechos. Levante la mano cuántos lo leyeron. Muy bien, gracias a todos ustedes que lo leyeron ahí en sus casas, a todos los que levantaron su mano y a los que no, gracias también, hermano. Vamos entonces a Hechos capítulo 27, versículo 1 al 4. Antes de avanzar, si me ayudas, Gregory, con la siguiente lámina, ¿de qué trata este capítulo 27 del libro de Hechos? Trata acerca de lo que está apareciendo allí, el viaje rumbo a Italia, el viaje rumbo a esta zona de Roma también que hace el apóstol Pablo. A ver, pero antes de entrar en contexto, antes de entrar en materia, el contexto. Siempre el texto hay que colocarlo en contexto, dicen los entendidos. Pablo había sido tomado prisionero, acusado por los religiosos de la época, ya dado que predicaba a otro
dado que también se oponía a lo que es el templo, la circuncisión, la ley de Moisés. Había una pugna allí, y por supuesto un malentendido. Y acusaban a Pablo de traidor, acusaban a Pablo de predicar otra doctrina, de estar en contra del judaísmo. Bueno, en resumidas cuentas, los religiosos lo acusan, la autoridad de la época, que era el Imperio Romano, los Herodes, lo arrestan, lo enjuician, lo interrogan, Pablo se defiende, y eso uno lo puede ver especialmente en el capítulo 26 de los Hechos. Está allí compareciendo ante Agripa, por ejemplo, y dentro de su defensa lo que hace Pablo es que apela al César. César era el emperador que habitaba en Roma, era el emperador del Imperio Romano. Ellos estiman que podría haber quedado libre, pero como apela a César ante las acusaciones que le estaban haciendo, entonces ellos no les queda más que enviarlo a Roma. Enviarlo a Roma a cargo de un centurión, y embarcaron en esa nave, ya en esa embarcación, a otros presos, a un centurión, Julio, a cargo de Pablo como prisionero, y es enviado entonces a Roma, ya no como misionero, sino como prisionero. Así que vamos a entrar en el libro de los Hechos. Si usted lo ha leído, mi intención no es leer todo el pasaje porque imagínense, son 44 versículos, pero en función y en el contexto del llamado que tenemos a servir al Señor y a estar prestos para servir en medio de lo imprevisto, me ha parecido interesante poder tomar este pasaje del libro de los Hechos para poder reflexionar en torno a ello. En el siguiente mapa, que aparece a continuación, ustedes ven que la salida de esta embarcación llevando a Pablo como prisionero, y no solo a Pablo, sino que a otros prisioneros, se aprovechó el viaje, salen allá de Cesarea. Usted está viendo en el lado derecho de su pantalla, esa línea blanca que está cruzando el mar. Ahí entonces aparece Cesarea, desde donde parte esta embarcación, llega a Sidón y va rodeando hasta que finalmente nuestro relato, o el capítulo 28 de Hechos, ahí está y termina en la isla de Malta. Y finalmente el libro de los Hechos termina ya llegando a Roma. Pero el capítulo 27, hermanos, contiene algunos aspectos interesantes de lo que sucede en este viaje, que dicho sea de paso, no fue un viaje fácil. El capítulo 27, por otro lado, nos muestra los detalles de la navegación náutica, cómo se navegaba en la época. En la época no se tenía brújula, no se tenía sextante. En la época la navegación solo era velas. En la época, por ejemplo, cuando venía el invierno y los cielos se cerraban los mares, no se podía navegar, porque los navegantes, los marineros, los capitanes de las embarcaciones, ¿qué necesitaban? Necesitaban ver las estrellas, el sol, era lo que los guiaba a ellos. Por lo tanto, este viaje está por ocurrir casi a inicios del invierno. Es por eso que lo que viene a continuación tiene explicación por la tormenta que ocurre en los siguientes versículos. Bueno, el capítulo 27 nos habla que se embarcaron, llegaron a Sidón. El centurión Julio permite que Pablo pueda ser atendido por sus amigos que habitaban en Sidón, y emprenden el viaje. Siguen el viaje, continúan el viaje, y el viento les empezó a ser contrario. Fue difícil para ellos. Fueron rodeando, en este caso, la isla que aparece allí, y cuando cruzan y llegan al otro lado, ya el viaje les comenzó a tomar más días de lo necesario, mucho más días. Viajes que podrían haber sido 1 o 2 días, dicen los comentaristas. Fue un viaje que empezó a tomar varios días porque el viento les era contrario. Hasta que finalmente llegan entonces a un lugar de la isla de Creta, y en ese lugar de la isla de Creta llegan a un puerto llamado Buenos Puertos. Ahí en su Biblia me puede usted acompañar en el versículo 8 de Hechos 27. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Eso es en la isla de Creta. ¿Ya? Llegan a ese lugar y se había perdido mucho tiempo, dice el versículo 9. Y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Dice que había pasado el día de ayuno. Se cree que ese era el día de la expiación, día que quedaba entre el mes de septiembre y el mes de octubre.
Por lo tanto, en septiembre, en aquella época, era difícil la navegación, menos en noviembre porque ya estábamos en pleno invierno. Por lo tanto, el viaje se realiza en el contexto de casi el inicio del invierno, luego del día de la expiación entre septiembre y octubre, Yom Kippur. ¿Recuerda? Yom Kippur. Entonces, había pasado ese día de ayuno, esa fiesta judía, y viene entonces el versículo 10, 9 y 10 en este caso, y la siguiente diapositiva nos habla de las intervenciones que Pablo tuvo en este viaje. En este viaje que hacen hacia Italia, Pablo tuvo 4 intervenciones. Si me ayuda, hermano, con la diapositiva, tuvo 4 intervenciones que Pablo hizo y que Pablo ofreció durante este viaje. Y en el versículo 9, al final de ayuno, dice, así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje se había perdido mucho tiempo, dice la diapositiva, y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió, después de tantos días: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Habían pasado ya varios días. Esto no era inusual. En condiciones normales, la embarcación iría mucho más adelante. Llegan a la isla de Creta, llegan a buenos puertos. Pablo toma la iniciativa, se coloca en pie y visiona que este viaje era peligroso, que visiona que esto va a ser desastroso, que se vislumbra que este viaje no va a tener un buen término, que se vislumbra que no solamente se va a perder la embarcación, sino que además se van a perder las vidas. Entonces, una de las cosas importantes, hermanos, que uno tiene en tiempos imprevistos que se presentan de un momento a otro en nuestro alrededor, es que uno tiene y va a tener la oportunidad de dar un consejo. En estas palabras que hace el apóstol Pablo, está dando, a mi entender, hermanos, un consejo. Está diciéndole a la tripulación, está diciéndole al centurión, está diciéndole a los soldados, está diciéndole al capitán del barco y a los marineros que eran la tripulación: mejor quedémonos acá porque lo que viene es difícil. Lo que está diciendo Pablo: quedémonos en este puerto a pasar el invierno. Hermano, era lo que hacían muchas embarcaciones cuando les sorprendía el invierno en la navegación. Buscaban un lugar seguro, ahí se quedaban, amarraban la embarcación y esperaban que el invierno pasara. Los viajes de ayer no son igual que los viajes de hoy. Los viajes de ayer duraban meses. Es más, se cree que este viaje parte por ahí entre septiembre y octubre, y recién en marzo Pablo llega a Italia. Eran meses. Entonces lo que hace Pablo es dar un consejo frente a lo que él ve, frente a lo que él visiona, frente a lo que él está seguro que va a ocurrir. Da un consejo: quedémonos acá. Hermanos, por lo tanto, me detengo en esto. Nosotros como cristianos, como hijos del Señor, que tenemos la palabra que nos enseña, que podemos orar al Señor, el Señor nos puede guiar, dirigir y ponernos en lugares claves, con personas que estén pasando dificultades y que no puedan ver lo que viene para adelante. Y tal vez usted ha sido una persona que en su momento oportuno ha sabido dar un consejo, una guía, una orientación a quien usted tiene al frente. Y es lo que hace Pablo. Miren, Pablo no es el capitán. Pablo no es el misionero en ese momento. Pablo es el prisionero que de alguna manera toma el liderazgo y es capaz, dentro de su condición de prisionero, de decirle a la tripulación, al centurión y al capitán que por favor se detengan allí. Es un consejo. Lamentablemente, uno da consejos. Algunas veces se toman y otras veces no se toman. ¿Qué fue lo que pasó en esta oportunidad? Claro, no se tomó el consejo, porque usted mira el versículo 11 a continuación, en Hechos 27, dice: pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo ¿de quién? Del timonel. Timonel ya era el que estaba a cargo de la embarcación del viaje, y además tomó el consejo del dueño del barco. Iban los dos en el barco. Como el puerto no era adecuado para invernar, o sea, no les gustó quedarse en ese puerto, no les pareció cómodo, no les pareció apropiado, entonces ellos dijeron, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta. O sea, la intención sí era detenerse, pero no allí. Entonces ellos prosiguen
con su viaje y no quedan allí y de esa manera no siguen el consejo. El relato en el libro de los Hechos, ¿qué continúa? ¿Usted lo leyó? Bueno, bordeando la isla de Creta, los sorprendió un poderoso viento, digamos, el Euroclidón, dice la Reina Valera. Un viento del sudeste, dice la NBI, ya, que golpeó contra la nave. Ellos tenían miedo incluso de dar contra el Sirte. El Sirte era bancos de arena que estaban a poca profundidad en la costa norte de África. Entonces se alejaron de la costa norte y al final se dejaron llevar por esta tormenta que de pronto se avecinó, que de pronto se precipitó, que de pronto se presentó y se dejaron a la deriva. En vez de quedarse en buenos puertos, ellos no siguieron el consejo de Pablo y esta tormenta los tomó, los agarró, el cielo se cubrió, recuerden que ya estábamos entrando al invierno, el cielo se cubrió, el viento comenzó a dar contra la embarcación, por supuesto que comenzó a dañarla fuertemente, y el versículo 19 dice que al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco, que son la vela, mástil que llevan ahí arriba, y como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, la tempestad seguía arreciando, y dice el texto bíblico que perdimos al fin toda esperanza ¿de qué? Ahí dice, de salvarnos. La situación se había vuelto muy, muy lamentable hasta entonces, echando por la borda todo aquello que podían ellos desprenderse. Y hermanos, aquí viene la segunda intervención del apóstol Pablo, que ahí aparecerá entonces en pantalla. Cuando todo está negro, cuando el cielo está oscuro, cuando la gente pierde esperanza, cuando no se ve la salida, cuando no hay por dónde escapar, es que el apóstol Pablo se pone en pie. En el versículo 26 encontramos esta segunda intervención para traer tranquilidad. Llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo a todos: señores, debían haber seguido mi consejo. El consejo que ya acabamos de ver, de haberse quedado en Creta, en el puerto, buenos puertos. Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Claro, el barco ya estaba dañado, habían echado por la borda gran parte del peso de la alimentación. Pero ahora, dice Pablo, a pesar de esto, los exhorto. Con estas palabras uno como que más puede tal vez hundirse en la confianza. Los exhorto a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y no me alcanzó la diapositiva para poner el resto, pero se los leo a continuación en el versículo 23, interesante como dice: anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, verso 24, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, dice Pablo, confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Hermanos, ¿qué oportunidad tiene un hijo de Dios, una hija de Dios, cuando vea alrededor a su familia, a su núcleo familiar, a sus amigos, a sus vecinos, compañeros de trabajo, en medio de una dificultad? Y dado que estamos pasando esta actual crisis sanitaria, esta actual emergencia en nuestro país, qué importante es poder cada uno de nosotros traer tranquilidad y no colocarnos del lado de los marineros, del lado del centurión, del lado del capitán, del timonel, habiendo perdido, como dice, toda esperanza de salvarnos. Lamentablemente hay cristianos que también se hunden con los demás, hay cristianos que también se entristecen con los demás, hay creyentes que también pierden la esperanza y parece que no hay ninguna salida. Pero Pablo, recuerde, es el prisionero, es el que toma el liderazgo, es el que toma de alguna manera el control del barco. Y cuando ya todos están rendidos a su suerte, Pablo les dice: cobren ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Hermanos, en este tiempo, ¿ha tenido usted la oportunidad de traerle tranquilidad a alguien? ¿Ha podido conversar por teléfono? ¿Ha podido estar con alguien y para traerle ánimo? Decirle: toma, cobra ánimo, esté tranquilo.
Es lo que hace Jesús a lo largo de su ministerio. Se ríen, se burlan de él. Y es lo que está haciendo Pablo cuando él tiene esta visión y tiene esta revelación, porque no lo dice desde su ocurrencia, no lo dice desde lo primero que le viene a la cabeza, lo dice desde lo que el Señor le habló a su vida. Por eso es tan importante estar en comunión con Dios. Ore, lea la palabra, deje que el Señor le revele su voluntad, lo que Él está haciendo en medio de estos días. Como así Dios le reveló a Pablo lo que Él estaba haciendo. En este viaje Dios estaba presente. Y en este viaje que estamos haciendo actualmente aquí en estos días, también Dios está presente. Así que hermano, hermana, le ruego, cobre ánimo, busque al Señor, deje que Él le hable a su vida para que así usted pueda ser un instrumento para ofrecer, como dice esta lámina, ofrecer tranquilidad cuando todo el mundo no la tiene. Así que qué bendición ir en este viaje. Y sabes que me acabo de acordar que Pablo, cuando escribió su segunda carta a los Corintios, y lo relata en Corintios, había tenido 3 naufragios, había vivido 3 naufragios. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre, a Pablo, que ya tenía la experiencia de lo que era navegar. No era un navegante, no era dueño de un barco, no era un timonel, pero sí había vivido 3 naufragios y por eso que vemos este detalle que Lucas relata. Por lo tanto, a mí me deja pensando, hermanos, puede que nosotros hayamos vivido 3 naufragios en nuestra vida, hablando simbólicamente. Qué importante es entender que el dolor que he vivido hasta el día de hoy, el día de mañana puede transformarse en un importante recurso, un importante instrumento para poder ayudar a otros en esta misma situación. En vez de Pablo lamentarse por haber tenido la experiencia de naufragar 3 veces, hoy día se da cuenta que esas 3 experiencias le sirven tremendamente para tomar este rol, este liderazgo, dar un consejo y en segundo lugar, dar tranquilidad. Pero son 4 intervenciones. Vamos a las siguientes 2 que nos van quedando. Así que dice el texto bíblico a continuación que ya habían pasado 14 noches a la deriva por este mar Mediterráneo, ¿ya? Cuando los marineros comenzaron a notar que parece que estaban llegando a tierra. ¿Y qué lanzaron al mar? Una sonda. Una sonda era una cuerda que tenía una punta, un peso como de plomo pesado para ir midiendo la profundidad del mar. Y calcularon que habían 27 metros, después habían 20 metros, entonces ya creían que estaban llegando a tierra. Recuerden, estaba todo oscuro, no se veía. Solamente escuchaban y parece que se escuchaba un romper de olas, había a lo lejos tal vez una playa. ¿Y qué hacen los marineros cuando ven la embarcación tan destrozada, tan averiada, tan perjuiciada por la fuerza de las olas? Dice que toman el esquife que ya antes habían recogido en la embarcación, era ese bote que llevaban los barcos en aquel entonces para poder acercarse desde mar adentro a la playa, cuando llegaban a un puerto. ¿Lo han visto? Hoy ya también los barcos lo usan, esa embarcación. Entonces los marineros bajaron el esquife, bajaron ese bote porque querían escapar en él. Y aquí tenemos la tercera intervención que hace el apóstol Pablo, por favor, hermano. En esta tercera intervención que hace el apóstol Pablo es que ofrece una advertencia. Está ahí, está atento. Ya había ofrecido un consuelo, ya había ofrecido tranquilidad, pero ahora ve una situación peligrosa y le advierte al centurión y a los soldados de la siguiente manera. Pablo les advirtió al centurión y a los soldados: si esos no se quedan en el barco, ¿quiénes eran esos? Eran los marineros, eran los que manejaban la embarcación, eran los que sabían de navegación. Si la tripulación abandona el barco, ¿cómo se van a salvar los pasajeros? Si esos no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Así que dice el versículo 32, ¿qué hizo el centurión? ¿Qué hicieron los soldados? Así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. O sea, los que querían escapar, que eran los marineros, los expertos en navegación, no se les permitió abandonar la embarcación, se quedaron arriba. Y esto fue una advertencia que hace el apóstol Pablo. Hermanos, meditemos un poco en esto. El Señor a veces nos va a advertir y nos va a abrir la cortina para ver con claridad
un peligro que se asoma. No es aconsejable que los marineros abandonen, no es prudente, los vamos a necesitar, tienen que estar aquí, ellos saben cómo izar las velas, cómo guiar esta embarcación, ellos han navegado otras veces, si ellos abandonan la embarcación, ¿qué vamos a hacer nosotros que no somos expertos? Entonces, por eso es muy bueno estar atento con nuestra visión, con nuestra atención para advertir cuando algo no tiene que ocurrir. Cuidado con esto es peligroso, esto no es conveniente, atento con esto, no nos vayamos por allí. Por lo tanto, hermano, en medio de la actual situación, tal vez más de alguno de ustedes le ha tenido que advertir a alguien, cuídate, cuídate, no te expongas, ten cuidado, no creas que esto es un montaje, una mentira. Cuidado con esto, cuidado en la noche, cuidado a la hora que llegas, cuidado a dónde vas. Cuando estábamos en situaciones normales, los padres, a los hijos, no llegues tarde o vente derecho para la casa. Hoy día hay tanto peligro afuera, hermanos, tanto peligro que uno sale y no sabe si llega. Uno cree que va a un lugar y cree que está todo confiado, todo tranquilo y está las garantías dadas para ir y volver con tranquilidad. Por lo tanto, aquí tenemos a un hombre, recuerdo, que era prisionero, no iba como misionero, como prisionero, pero aún siendo prisionero, no olvida su don, no olvida su llamado a servir, a estar presto a servir en medio de lo imprevisto y ofrece esta advertencia. Así que ningún marinero se pudo escapar, cortaron las amarras, la embarcación cayó al agua y la dejaron partir. La última intervención viene más adelante, en la siguiente gráfica que aparece a continuación, tenemos la última, que hace Pablo en este viaje difícil, tormentoso, largo, prácticamente empezando el invierno, el cielo oscurecido. Estaba a punto de amanecer, cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Y les dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Así que les dice, les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Y repite, y recuerda, ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Y en el versículo 35, mire, se complementa verso 35 y dice así, dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total 276 personas en el barco. Este número indica que estamos frente a una embarcación no menor, de un gran tamaño, 276 personas, a las que Pablo anima a que coman después de 14 días que no comían prácticamente una comida normal, tranquila. Así que él da el ejemplo, toma el pan, da gracias. Hermanos, qué importante aquí, cuando estamos con nuestro alimento frente a nosotros, dar gracias a Dios por el alimento que podamos tener entonces cada día en nuestra mesa. Da gracias a Dios delante de todos, luego parte el pan y comienza a comer. Al verle comer, ellos hacen exactamente lo mismo. Hermanos, esta cuarta intervención que hace el apóstol Pablo, que está presto a servir en medio de lo imprevisto, nos habla también de un hombre que es totalmente práctico. No solamente ofrece consuelo, no solamente ofrece tranquilidad o ofrece una advertencia, sino también ve lo práctico. Ellos necesitan comer, necesitan vestirse. Por lo tanto, también en medio de estos días que estamos viviendo, hermanos, seamos prácticos. Y caramba que muchos hermanos han sido muy prácticos porque han visto la necesidad de hermanos, de familias, y han metido la mano a su bolsillo y de lo que han recibido han dado, porque saben que hoy día la situación económica está difícil, muchos han visto disminuidos sus ingresos, hay algunos que no tienen trabajo ya por varios meses, en fin, y han sido prácticos y han intervenido como lo hizo Pablo, poniendo alimento y animando para que muchos tengan alimento sobre su mesa. Alguien dijo una vez que algunos tienen sus mentes tan puestas en el cielo que no son de utilidad en la tierra. Lo repito, algunos tienen su mente tan puesta en el cielo que no son de utilidad en la tierra. Por lo tanto, hermanos, sí, veamos el cielo, veamos que Cristo viene, hablemos de las cosas espirituales, sí, pero también veamos que tenemos que ser útiles aquí en la tierra. Y esta cuarta intervención de Pablo alienta a la gente, a los
a los 200, ¿cuánto? A los 276 personas y todos terminan comiendo y cobran ánimo y luego empiezan a echar todo el resto del trigo entonces por el mar. Bueno, el relato a continuación no lo quiero citar por completo, pero cuando ya amanece, dice el versículo 39, ya no reconocían la tierra porque ven tierra de lejos. Así que se dirigen y encallan la embarcación, el mar golpea por detrás, empieza a partir la nave y los soldados romanos querían darle muerte a todos los presos. ¿Por qué? Porque los soldados romanos tenían que rendir cuenta con su propia vida si perdían algún preso. Pero el centurión Julio, queriendo salvar a Pablo, les ordena que no lo hagan y ordena que los que saben nadar se lancen al mar, los que no luego en tablas, en pedazos de la nave, del barco, y floten y lleguen al otro lado hasta tierra firme. Y termina el versículo 44, que es el último versículo del capítulo 27, diciendo, de esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra. O sea, se cumplió lo que el ángel del Señor le había dicho a Pablo esa noche, en ese segundo consejo, en ese momento en que Pablo da tranquilidad, un ángel se me presentó y me dijo que no se perdería la vida de ninguno. Y así termina el libro de los Hechos. Hermanos, amados, ahí usted tiene en pantalla esos cuatro símbolos que nos recuerdan de alguna manera estas cuatro intervenciones que hace el apóstol Pablo, consejos. Hermanos, hoy día estamos viviendo esta crisis, hoy día estamos atravesando esta navegación como si fuésemos en el barco, estamos viviendo una situación difícil y la vamos a seguir viviendo tal vez con otro episodio. Aproveche cada oportunidad que tenga para dar un consejo sabio, consejo prudente, consejo que venga de la palabra del Señor y no desde nuestra propia opinión. Cuando vea que la gente esté preocupada, ofrezca tranquilidad, ofrezca tranquilidad. Tal vez su llamada de teléfono, su mensaje de WhatsApp, su mensaje de audio, para dar tranquilidad a los que pueden estar afligidos y dígale, estoy orando por ti. Vas a salir de esto. Ten tranquilidad. El Señor ha puesto una convicción en mí que Él está haciendo una obra en tu vida, en mi vida, en medio de la que está pasando. Ofrezca tranquilidad. En tercer lugar, cuando vea que esto va en una dirección peligrosa, advierte, avise. Así como ese conductor en esa carretera, cuando el camino se cortó, detuvo su auto y vio la carretera cortada, dejó su auto estacionado y se devolvió corriendo para advertirle a los vehículos que venían detrás que pararan la marcha porque el camino más adelante estaba cortado. Advierta cuando vea que alguien se dirige en una dirección peligrosa. Y en último término, número 4, como está acá, de entonces esa tranquilidad, de entonces ese ánimo, ofrezca aliento, ánimo, y que cada uno pueda hacer su vida normal, coma, aliméntese, haga otra actividad, de ánimo al que está afligido y que tal vez le faltan las fuerzas. El capítulo 27 del libro Los Hechos, y como está en la última lámina, es un capítulo que nos invita a estar prestos a servir en medio de lo imprevisto. Es el llamado a estar atentos al servicio. Usted puede estar en la calle y se presentó una situación imprevista. O cuando andemos en el metro, en la micro o en algún otro lugar, de pronto se va a presentar una situación y tenemos que estar listos. No ser expectantes, no estar mirando desde lejos a ver qué hacen el resto. Es lo que no hace Pablo. Pablo se posiciona, toma un liderazgo y hace uso de la palabra para traer consuelo, para traer tranquilidad, para advertir, para traer ánimo. Y al final dio testimonio de que él era un hombre que pertenecía a este Dios al cual servía. Hermanos, hemos estado compartiendo durante esta semana que en medio de la actual crisis todos tenemos que tomar nuestro lugar. No esperar ser servidos, sino que hemos sido llamados a servir como nuestro Maestro Jesús nos enseñó y ha sido modelo para nuestras vidas. No esperar que vengan a uno. Usted vaya. Más bienaventurado es dar que recibir. Así que el libro Los Hechos, en este capítulo 27, nos ofrece al menos estas 4 formas de poder estar prestos para servir en medio de lo imprevisto. Oremos al Señor.
Oremos al Señor. Y quiero orar por usted. Si usted tal vez es como los miembros de esta embarcación, como la tripulación, te sientes triste en medio de una tormenta, se ha nublado y no se ve las estrellas y el sol, quiero orar por ti. Inclina tu rostro y por cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos un llamado a servir. Señor, muchas gracias. Muchas gracias esta tarde ya te damos. Esta tarde donde nos hemos adentrado, Señor, en este mes de agosto, para reflexionar en este tercer pilar o tercera columna que todo creyente y una iglesia también tiene y la sostiene, como es el servicio. Hemos sido llamados a servir, como también tú, Jesús, lo dijiste en aquella oportunidad. No he venido, dijiste claramente, no he venido para ser servido. No obstante que serviste, Señor, serviste a muchos. Nadie te servía ni buscaba ser servido, pero no obstante esto, tú, Señor, dedicaste tu vida para servir a tantos. Por lo tanto, hoy día, Señor, ayúdanos a nosotros. Indudablemente que en medio de lo que está pasando, esta es una de las verdades en la cual nos estás hablando como iglesia, a no estar pasivos, a no estar inactivos, sino que estar presentes, atentos y prestos, porque estamos en esta embarcación, Señor, donde las aguas de la crisis de hoy día están dando con fuerza sobre nuestro país y sobre el mundo entero. La navegación, Señor, hoy día se ha puesto difícil, dolorosa. Señor, por lo tanto, ayúdanos a alzar nuestra voz, Señor, a levantar nuestra voz, Señor, en la autoridad que tu palabra nos da para poder, Señor, ofrecer a quien lo necesite ese consejo o buscar traer tranquilidad al que ha perdido toda esperanza, advertir a aquel que no se está cuidando y no está viendo el peligro por delante, o también traer ánimo a aquellos que ya no tienen ganas, ya no tienen fuerzas, no quieren luchar por sus propias vidas. Ayúdanos, Señor, y en esta hora quiero rogar, Señor, por quien en su casa puede estar en esta mañana, en esta tarde o en los próximos días cuando vea la transmisión de este culto. Orar, Señor, si alguien es como esta tripulación, que está desalentado, desanimado, triste y ya no tiene fuerzas para luchar y navegar, te rogamos en el nombre de Jesús que al lado de cada cual coloques a un Pablo como este Pablo, coloques a un hombre, a una mujer de Dios que tomando toda la autoridad que viene del Espíritu Santo esté allí, Señor, para ofrecer este consejo, ofrecer tranquilidad, una advertencia, traer ánimo, Señor. Ayúdanos a nosotros. En el nombre de Jesús te ruego que sostengas los brazos, alientes y animes, que despejes los cielos para que cada uno vea que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Señor, gracias te doy. En el nombre de Jesús te ruego que esta palabra provoque el efecto en nuestras vidas para ayudarnos, Señor, a tomar nuestro lugar en medio de la actual crisis y situación, para ser un Pablo más, cada uno de nosotros, ser un Pablo más en medio de esta navegación que está en curso. Gracias, Señor. Oramos y te alabamos y adoramos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.